Excelentísimo señor rector magnífico, dignísimas autoridades, ilustre claustro de doctoras y doctores, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Antes de pronunciar mi discurso de investidura como doctor honoris causa de esta prestigiosa universidad, debo expresar mi profunda gratitud a esta ilustre y centenaria universidad de la persona de su rector magnífico, don Santiago García Ganda, por el honor que me confiere. Al mismo tiempo, siento el deber de extender mi agradecimiento también a la directora del Departamento de Derecho Público, doctora Isabel García Ovies, al decano de la Facultad de Derecho, doctor José Roja, y a mi padrino, el doctor Francisco Bastida, al cual me liga una relación de recíproca estima y amistad desde hace más de 30 años. Los profesores de Derecho Constitucional de esta universidad forman un sólido grupo de investigación con una gran reputación académica. Y es para mí un orgullo tener un vínculo tan duradero con su área de Derecho Constitucional. Gracias también a todos ellos. Esta investidura representa para mí no solo un honor, sino también una gran responsabilidad. Entrar a formar parte del Colegio de Doctores Honoris Causa de la Universidad de Oviedo significa la responsabilidad de mantener el nivel de excelencia de la propia actividad científica. Una responsabilidad muy onerosa, pero que a mi edad ya joven, constituye para mi tarea científica un estímulo para ser digno del doctorado conferido. Mi discurso de investidura versa sobre las situaciones subjetivas de la información, que al menos en Italia es un tema de investigación escasamente frecuentado, pero que, en mi opinión, es todavía de gran importancia práctica, porque el estudio de las situaciones jurídicas subjetivas permite plantear separadamente y correctamente los problemas jurídicos de la libertad de informar, de la libertad de informarse, de ser informado, de la libertad de informar por medio de la radio y de la televisión, del deber de informar que grava el servicio público general radiotelevisivo e, en fin, del derecho a ser informado. A diferencia de la ley fundamental alemana y de la Constitución española, en la Constitución italiana la libertad de informar no está prevista de modo explícito. En efecto, el artículo 21 proclama: todos tienes el derecho de manifestar libremente el propio pensamiento con la palabra, por escrito y con cualquier otro medio de difusión. Sin embargo, dado que la información, o sea, la narración de un hecho sin ninguna pretensión de sistemación científica, no es más que la expresión de un pensamiento, se considera innegablemente, tanto en jurisprudencia como en doctrina, que la libertad de informar goza de la misma tutela constitucional que la libertad de expresión. Mientras que la Constitución española, en el artículo 20, garantiza solo las manifestaciones veraces, la Constitución italiana tutela solo las manifestaciones del propio pensamiento. En ambos casos, solo las manifestaciones que corresponden a las convicciones interiores están constitucionalmente garantizadas. También, las informaciones objetivamente falsas están constitucionalmente garantizadas si responden en efecto a la propia persuasión interior del informante, pero en las condiciones siguientes. La noticia debe responder a los requisitos de relevancia pública y de verdad de los hechos y debe ser referida de modo completo. La verdad debe ser respetada también en las modalidades de presentación de la noticia. El texto, el título, los subtítulos, etc. El requisito de la verdad
objetiva está sin embargo satisfecho también con la verdad putativa del hecho, con tal de que sea fruto de un serio y diligente trabajo de investigación. Las manifestaciones subjetivamente falsas, al no corresponder a la persuasión interior del informante, no son propias de quien las manifiesta y por tanto no están constitucionalmente garantizadas, pudiendo ser prohibida también penalmente por el legislador ordinario. Y en efecto, las manifestaciones subjetivamente falsas, las mentiras, el embaucamiento, el fraude, están penalmente prohibidos. Los límites modales y de contenido de las informaciones periodísticas no difieren en líneas generales de los límites de la libertad común de manifestación de pensamiento. Ello deriva del hecho que a la democracia occidentales vige una especie de principio no expresado de matriz cultural, según el cual el valor de la libertad caracterizaría a las empresas periodísticas, sea cual sea su dimensión. Ello se explica con el hecho que la libertad de prensa, desde su aparición, fue considerada sinónimo de palabra hablada. Piénsese a la Areopagítica de John Milton, 1644. Además, ese principio no explicitado está confirmado por el hecho de que, tanto en los Bill of Rights de las ex colonias americanas, como en las cartas constitucionales de la primera mitad del siglo XIX, era la prensa y no la palabra la que se garantizaba explícitamente. Se ha debatido mucho si nuestra Constitución pone el mismo plano Se ha debatido mucho si nuestra Constitución pone el mismo plano la palabra, la escritura y cualquier otro medio de difusión del pensamiento. Siendo pacífica la idea de que expresarse con la palabra y con la escritura corresponde en principio a todos, el problema se desplaza a la disciplina de los medios de difusión. Dos son los planteamientos dados a este problema. El primero es el planteamiento reductivo pero realista de Carlo Espósito. Según él, la esencia de la libertad de manifestación del pensamiento no reside en que el individuo tenga la posibilidad de usar los medios de difusión del pensamiento, sino en que pueda manifestar libremente lo que él piensa con los medios que tenga a su propia disposición. El segundo planteamiento es el extensivo de Ezio Crisafulli, acogido por la Corte Constitucional en la sentencia 103 del 1972, redactada por el mismo Crisafulli. Según esta segunda tesis, naturalmente, que todos tengan el derecho de manifestar al propio pensamiento con cualquier medio, no puede significar que todos deban tener de hecho la disponibilidad material de todos los posibles medios de difusión, sino que quiere decir de modos más realista que la ley debe garantizar a todos la posibilidad jurídica de usarlos o de acceder a ellos con las más modalidades y dentro de los límites que son eventualmente necesarios por las peculiares características de cada uno del medio. Con ello, la Corte extendía
por así decir, a los medios de difusión la misma garantía del mencionado derecho, dando cabida a las futuras potencialidades tecnológicas. La verdad es que solo gracias a Internet se ha hecho efectiva la posibilidad general, no solo jurídica, sino de hecho, de comunicar y difundir el propio pensamiento mediante una técnica que se puede incluir entre los medios de difusión, concretándose finalmente la tesis realista de Carlo Espósito. El acceso a Internet no constituye ni un derecho a una prestación positiva, ni mucho menos un derecho social como ha sido incluso sugerido. Constituye más bien un derecho condicionado al consentimiento del Internet Provider, que a día de hoy no presenta excesivas dificultades prácticas. La Corte Costitucional, en la sentencia 348 del 1990, afirmó que la información expresa una condición preliminar, o si se quiere, un presupuesto insuprimible para la actuación a cualquier nivel central o local de la forma propia del Estado democrático. Con ello, la Corte acogió una afirmación incuestionable en la doctrina italiana y extranjera sobre la coesencialidad de la información con el Estado democrático. Entre democracia y libertad de expresión subsiste en efecto un lazo indisoluble. Atacar lo que los estudiosos americanos llaman el free flow of information, libertad de informar, de informarse, de ser informado, significa atacar el corazón del Estado democrático. La democracia, por tanto, no puede ser reducida únicamente al momento del voto final que cierra un periodo electoral o un procedimiento de decisión. Según Stefano Rodotà, la disponibilidad de la información tiene en sí un valor democrático porque permite transparencia y difusión del poder y puede permitir un control de quien toma las decisiones a través de una crítica argumentada o incluso una contraposición de diferentes hipótesis, gracias también a la creciente posibilidad de pasar de modelos de decisión piramidal a modelos de decisión en red. Es verdad que la libertad de informarse desde el punto de vista histórico-jurídico no tiene la misma importancia que la libertad de informar, porque vive de reflejo gracias al sistema informativo privado o público que existe en un determinado momento histórico. Y ello es tan verdad que el artículo 5 del Grundgesetz une la libertad de informarse a las fuentes generalmente accesibles a todos, o sea, a la prensa, al cine, a la radiotelevisión, a las carteles, a las vías, a los registros públicos, a las decisiones judiciales publicadas con regularidad. Por ello, cuando una de estas fuentes se seca, el usuario no tiene modo de activarla. Sin embargo, la libertad de informarse no sirve solo para poder manifestar el propio pensamiento, sino también para poder ejercer actividades y funciones incluso de relevancia constitucional. En tales hipótesis, el fundamento constitucional de la libertad de informarse no está implícitamente en el artículo 21 de la Constitución, sino igual de implícito en todas aquellas normas constitucionales que configuran una posición constitucional activa del ciudadano en el Estado democrático. Si bien la libertad de informarse, o sea, la libertad de buscar información,
y la libertad de ser informado, o sea, la libertad de recibir información, desarrollan ambas un papel instrumental y secundario respecto de la libertad de informar. Es inexacto sostener que la libertad de ser informado sea una situación subjetiva pasiva. En primer lugar, entre la libertad de informar y la libertad de informarse y de ser informado no existe una relación jurídica. Porque tanto el informar como el informarse son ambos derechos de libertad, el contenido de los cuales es por definición activo, agere dicere en latino, por lo que es lógicamente imposible postular la existencia de una relación. En segundo lugar, el sujeto, aunque solo pretenda informarse o ser informado, pone en acto una actividad biomecánica mediante comportamientos materiales que requieran un empeño físico mínimo, encender la televisión, navegar con el ordenador, pero a veces también un verdadero y propio esfuerzo físico, en el confluir con otras personas en el mismo lugar para escuchar los discursos de los líderes. Este esfuerzo de adquisición de conocimiento es el precio irrenunciable de la democracia. Las situaciones jurídicas inactivas son, por tanto, muy distintas de la libertad de ser informado. Son el derecho al honor, el derecho al nombre, el derecho de la ciudadanía, de situaciones jurídicas subjetivas, todas estas que subsisten sin que el titular les ejerza. He mencionado ya cómo la lógica de la libertad se adapta a las empresas periodísticas, siendo la prensa ideológicamente sinónimo de la palabra. En ella, sin embargo, no se inspira ni puede inspirarse la disciplina de la empresa concesionaria de servicio público al deber esta institucionalmente que perseguir una finalidad de interés general. Aunque organizada como sociedad por acciones, así precisamente en Italia la RAI, la empresa concesionaria de servicio público debería moverse en una lógica funcional que presupone no solo la obligada búsqueda de la calidad en la programación, sino también el deber de respetar los límites modales, ya sea en la transmisión informativa o en las de entretenimiento. Límites modales que constituyen límites ulteriores respecto de las llamadas televisiones comerciales. Diversamente de la empresa concesionaria de servicio público, a las empresas radiotelevisivas privadas se adapta, aunque solo como principio, la lógica de la libertad, sea por la que concierne a la libertad de informar, o sea a la libertad de prensa. Y ello como consecuencia de toda una serie de razones elaboradas por la doctrina y la jurisprudencia. Por el hecho de que la empresa concesionaria de servicio público debe perseguir siempre intereses generales, no se ha dudado nunca, a diferencia de las empresas radiotelevisivas privadas, de que es legítima la imposición a cuenta del servicio público, incluso de las obligaciones invasivas y no solo de deberes puntuales. En correspondencia con la necesaria persecución por parte del servicio radiotelevisivo público de finalidades exclusivas de intereses general, es propio de las empresas europeas de servicio público el estar prevalentemente o incluso totalmente financiadas con recursos públicos. En cambio, las emisoras privadas, al hallar
sus recursos financieros exclusivamente en los ingresos publicitarios están condicionadas obviamente en cuanto a su programación por las más difusas inclinaciones del usuario de masa. No se puede, pues, compartir la tesis según la cual la actividad de servicio pública podría ser ejercitada por un ente de naturaleza formal y sustancialmente privada. Y ello por la simple razón de que la financiación pública sirve precisamente para garantizar la independencia de las transmisiones del servicio público del chantaje de la audiencia, a fin de poder perseguir aquellos objetivos de caracteres político, social, político-cultural, económico y tecnológico que constituyen las razones históricas y justificadores del servicio público. Con eficaz oxímoron planteado por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, la actividad ejercitada por el servicio público radiotelevisivo ha sido descrito en efecto como una libertad serviente, Dienenfreiheit, y sus periodistas, según el mismo Tribunal Constitucional, no debería erigirse en señores de la radio. Por lógica, el artículo 21 de la Constitución italiana no puede constituir simultáneamente, como opinan algunos estudiosos, el fundamento jurídico tanto de la libertad de informar como del derecho de ser informado, al no poder una misma norma jurídica prescribir como libre o como obligado un mismo comportamiento. Solo en materias específicas en las cuales la libertad de manifestación está derogada por otras normas constitucionales, es por tanto posible que predicar la existencia de un derecho subjetivo a la obtención, incluso en juicio, de informaciones de interés específico personal en materias en las cuales no existe en la contraparte el derecho de callar. En bases al derecho del interesado existe el deber del productor de fármacos a indicar la composición de los mismos. El deber del productor de sustancias comestibles a indicar las sustancias usadas, especialmente si pueden ser peligrosas para la salud. El deber del vendedor de informar al comprador de la existencia de los posibles defectos del objeto vendido. El deber del empresario de informar a los propios dependientes respecto a la existencia de sistemas de seguridad en los lugares de trabajo. El deber del técnico publicista en los mensajes difundidos a no inducir a error los consumidores, silenciando algunas discutibles características de los bienes de los servicios ofrecidos. El deber de la empresa editorial de periódicos y de la empresa radiotelevisiva a dar a conocer la identidad de los sujetos que, en última instancia, poseen la propiedad o el control de la empresa, además de la identidad de los financiadores. Y así sucesivamente. Muchas gracias.